Eclesiastés 4, versículos 4 al 16. ¿Tienen listo por ahí este pasaje? Guárdenlo. Lo que vamos a hacer es orar primero y después de la oración damos lectura a esta porción de las Escrituras. Vamos a orar así como estamos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra que estamos a punto de exponer y recibir, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestras vidas, de tal manera que podamos comprender tu palabra, podamos creer tu palabra y podamos vivir tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Eclesiastés 4, 4 al 16 dice: he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven, sucesor que lo reemplaza. No tenían fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Mejores son dos que uno. Si pudiéramos resumir todo este pasaje, lo resumiríamos precisamente en el versículo 9, en la primera frase que dice: más valen dos que uno solo. O la Reina Valera lo traduce como: mejores son dos que uno. ¿Has escuchado la frase muy común que dice: más vale solo que mal acompañado? ¿Han escuchado esa frase? Es muy común, muy famosa. Más vale solo que mal acompañado. En esta porción de Eclesiastés veremos la importancia de hacer comunidad. El predicador nos dice que son mejores dos que uno. Esa es prácticamente, como les decía, el resumen de esta porción del libro, de esta sección. Por lo cual, pienso que tú y yo deberíamos cambiar ese dicho popular por lo siguiente: más vale bien acompañado que solo. Hermanos, lo que tenemos en esta sección de Eclesiastés es la importancia de vivir en comunidad, o la importancia del compañerismo por sobre el individualismo, por sobre el aislamiento. Es mejor entonces dos que uno. Así que en esta sección veremos que es mejor el trabajo en equipo que el individualismo, porque el individualismo nos puede llevar a los celos, a la rivalidad y a la frustración. Por lo cual, quiero que quede claro a lo largo de este sermón que Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad y no para que vivas
en aislamiento. Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad, no para que vivamos aislados. Y pensando en esa proposición, yo lo que voy a hacer en este sermón es tocar dos puntos bien sencillos. Por un lado el individualismo y por otro lado el compañerismo. Vamos a ver y a comparar las diferencias de vivir un individualismo o de vivir un compañerismo o vivir en comunidad. Entonces comienza diciendo el predicador, Eclesiastés o Salomón: he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. ¿Qué es lo que produce la rivalidad? ¿Qué produce rivalidad entre el ser humano? De una manera más profunda podemos decir que el individualismo, el hecho de vivir cada quien para sí mismo. Lo que está diciendo Salomón, que lo que produce rivalidad es la envidia de ver que otros hacen algo y tú querer ser mejor que él. El hecho de hacer cosas buenas en nuestro trabajo y superarnos en el trabajo es provocado por la rivalidad. Yo quiero ser mejor que tú, por eso me esfuerzo para tener un trabajo mejor o ser mejor en mi trabajo. Pero el hecho de querer ser mejor es: yo tengo esa rivalidad con mi prójimo. Yo no quiero que él me supere. Yo no quiero que él sea mejor que yo. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero estar por encima de las personas. Por eso, en este caso, la rivalidad tiene una connotación negativa. En este caso, Salomón está utilizando la rivalidad o la palabra rivalidad haciendo alusión a la envidia. Creo que la Reina Valera lo traduce como envidia o celos. Esa envidia es provocada por la individualidad del ser humano. Cuando el hombre crea una especie de competitividad mala, competitividad dañina, a causa de querer ser mejor que los demás, entonces provoca, ¿verdad?, esa competitividad, esos celos, esa envidia. Yo quiero ser mejor que él. Entonces, por eso dice Salomón: he visto que todo trabajo y toda obra hábil, o sea, mejorar y ser hábil, proviene del deseo de tener rivalidad con mi prójimo, de ser mejor que él. Es una competitividad dañina, extrema, de decir: hago las cosas bien solamente para ser mejor que él. Y eso está implícito, el individualismo. No es que yo quiera trabajar en conjunto para hacer mejor trabajo, es que yo quiero ser mejor que él. No me interesa trabajar juntos, me interesa ser mejor que él. Y dice Salomón también: esto es vanidad y correr tras el viento, es frustración, es algo sin sentido. Salomón está observando a las personas en su desempeño laboral. Y eso lo llevó a darse cuenta que las personas eran motivadas a realizar trabajos mejores, pero tan solo para estar por encima de los demás. Eso es envidia solamente. Aquella persona que es envidiosa no tomará a bien el éxito de los demás, porque desea ser él quien tiene más éxito, quien es mejor, quien está por encima de todos los demás. Por un lado tenemos a esa persona. Por otro lado tenemos otro extremo, pero los dos tienen que ver con vivir vidas individuales, vivir vidas egoístas para sí mismo. El otro extremo lo tenemos en el versículo 5. Y en lugar de trabajar y esforzarse por ser mejor, el 5 se va al otro extremo. El versículo 5 dice: el necio se cruza de manos y devora su propia carne. En contraste
con el extremo de aquel que quiere ser mejor que todos y estar por encima de todos, se encuentra el perezoso. Nos vamos al otro extremo y es aquel que no le importa nada, no le importa hacer nada de su vida ni con su vida, de tal manera que está cruzado de brazos y dice: yo no hago nada por mí ni por nadie. La idea es de alguien que no hace nada. Y la expresión que utiliza Salomón de devora su propia carne quiere decir que es alguien que se autodestruye. La pereza finalmente trae autodestrucción. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada con tu vida. Ni estás haciendo algo por los demás, ni estás haciendo algo por ti. Caemos otra vez en el mismo sentido del individualismo, aquel que vive para sí mismo. Solo que son dos extremos. Aquel que vive para sí mismo, queriendo ser mejor que todos, sin importarle por encima de quien pase. Y el otro extremo, el perezoso que dice: a mí no me importa nada, yo no hago nada por nadie, ni siquiera por mí. Yo aquí estoy cruzado de brazos. Esto lo va a llevar a la destrucción, a no hacer nada de su vida. Y definitivamente las escrituras nos dicen que la pereza es un pecado. Todo Proverbios está lleno también acerca de, en contra de la pereza. Pero por citar un ejemplo, Proverbios 6, 10 al 11 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Está diciendo también Proverbios: así vendrá tu destrucción. Por eso Salomón dice: aquel perezoso se autodestruye. Está cruzado de manos y es como si a sí mismo se devorara. Se está autodestruyendo pasivamente. Pero en medio de estos dos extremos podemos ver un equilibrio. El equilibrio lo encontramos siempre y cuando reconozcamos que Dios es la fuente de todo bien. Solo encontraremos equilibrio cuando ponemos a Dios por delante, cuando podemos disfrutar realmente el fruto de nuestro trabajo sin caer en el extremo de la ambición, de trabajar ambiciosamente por ser mejor que todos y no caer en el extremo de la pereza. Y lo vemos precisamente en el versículo 6. El balance perfecto. Dice: más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Así que en medio de esos dos extremos vemos el equilibrio. Poder tener solo lo suficiente, pero a la misma vez tener el privilegio de disfrutar de eso que tenemos. Hermanos, ¿cuántos no conocemos gente que trabaja tanto que no puede disfrutar de lo que tiene? Eso es ambición. Eso es caer en el extremo de la ambición, trabajar tanto que ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia, que ya no tenemos tiempo para disfrutar a nuestra familia y caemos en el extremo del individualismo porque no nos preocupamos ni por nuestra familia ni por Dios y nuestra comunión con Dios, y caemos en el extremo de pensar que por ganar dinero estamos pensando en los demás, y no es así. Que por darle todo lo que la familia necesita monetariamente estamos pensando en ellos, y no es así. Eso es ambición. Lo correcto es trabajar para poder tener lo necesario, pero a la misma vez poder tener descanso, haciendo alusión a disfrutar de lo que tenemos, de lo más importante. Podemos decir de Dios y de nuestra familia. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. O sea,
ocupados sin poder disfrutar lo que realmente vale la pena. El hombre lleno de ambición que no para de trabajar para poder tener cada vez más es un extremo. Pero el otro extremo es el perezoso que arruina su vida por no hacer nada de provecho. Y en medio, como les digo, tenemos ese balance, aquel que ha encontrado el equilibrio perfecto. Por un lado tiene una mano llena de trabajo, pero a la vez tiene una mano que puede descansar y disfrutar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Sabe cuándo trabajar y sabe cuándo descansar? ¿Sabe cuándo poder disfrutar de los frutos de su trabajo que Dios le ha permitido tener? Hermanos, vivimos en una cultura consumista, siempre en busca de más y más y más. Una mejor casa, un mejor carro, un mejor celular, mejor ropa, mejor y mejor, cada vez mejor todo lo que podamos mejorar. Y no tiene nada de malo tener bienes, no tiene nada de malo, pero debemos considerar siempre debemos considerar cuál es el valor real de lo que estamos adquiriendo. ¿Qué quiero decir con eso? Considerar el valor real de lo que estamos adquiriendo. ¿Qué es eso? Me refiero a que el valor real de las cosas no es solo el costo monetario, sino el tiempo y esfuerzo que te costó comprar eso. No es lo mismo que un multimillonario se compre un iPhone y diga: este iPhone me costó 1 hora de mi vida y lo compré, a que tú te tengas que endeudar 2 años, 3 años y cada vez más para comprar ese celular. ¿Cuántas horas de tu vida te costó comprar eso? ¿Y qué tuviste que sacrificar para comprarlo? Un carro, una casa, etcétera. Pon eso en la balanza. Y peor aún, si comprar algo nos cuesta nuestra paz, nos costará el tiempo con nuestra familia o incluso la salud por tener más bienes, entonces debemos considerar si realmente vale la pena o no. Por eso es mejor tener solo una mano llena, pero otra mano con descanso. Es mejor eso que 2 puños llenos de trabajo sin poder disfrutar de nada. Por lo tanto, la clave está en vivir disfrutando del fruto de nuestro trabajo sin caer en el extremo de la ambición ni caer en la trampa de la pereza. Bueno, vivir para uno mismo, vivir para ti mismo te va a llevar a caer en uno de los 2 extremos. Vivir para ti mismo y vivir pensando solamente en mí me va a llevar a caer en uno de los 2 extremos. La ambición o finalmente la pereza de decir: no me importa nada más que yo, y eso te va a traer destrucción. Así que yo te recuerdo lo primero que te dije al comenzar la prédica: Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad, no para que vivamos aislados, no para que vivamos nuestro individualismo sin pensar en los demás. Ahora, por el otro lado, tenemos también el compañerismo, el cómo debemos vivir pensando en los demás, en nuestros hermanos, para no caer en el individualismo. Y lo que hace Salomón del versículo 7 hasta el 12 prácticamente es hacer otra vez ahora una comparativa en lo que implica vivir aislado o vivir solamente para ti individualmente y vivir ahora en compañerismo. Vemos la importancia entonces del compañerismo. Salomón compara a un hombre en el versículo 7 que trabaja para sí mismo, alguien que no tuvo hijos ni hermanos y parece ser que tampoco amigos por lo que dice, y no tiene a nadie con quien compartir sus bienes ni
ni alguien con quien, para quien trabajar y compartir todo lo que tiene. Mira, versículo 7. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol, lo que sucede en el mundo. Y dice, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. O sea, vivía nada más para sí y aún así trabajaba tanto que no había fin en su trabajo. Dice, en verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? Lo único que hace ese hombre es trabajar y acumular riquezas que ni siquiera comparte con nadie. ¿Para qué quería tanto si no tenía una familia que mantener tal vez, ni con quién disfrutar? Es más, trabajaba tanto y acumulaba tantas riquezas que no se dio el tiempo de preguntar, entonces ¿yo para qué trabajo tanto? ¿A quién puedo compartir? ¿A quién le puedo dar algo de mi trabajo, del fruto de mi trabajo, de mis riquezas? Ni siquiera se preguntó eso. Era alguien que vivía para sí mismo, para sí mismo. Individualismo. Lo único que hacía era trabajar y acumular riquezas. Se enfocó tanto en sí mismo que no se preocupó por beneficiar a alguien incluso con su trabajo. El asunto es que no disfrutó con nadie y ni siquiera él solo disfrutó de lo que tenía. Aquel que su tranquilidad y satisfacción está solo en las riquezas, nunca se saciará de ellas. Hermanos, la riqueza es un engaño, el engaño más vil en el que tú puedes caer, porque las riquezas nunca van a saciarte, nunca será suficiente. No pienses que digas, nada más ahora voy a estar inmerso en el trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, lo que sea necesario, nada más por un tiempo mientras tengo un poco más. Pero cuando tienes un poco más, adivina qué, te va a seguir faltando un poco más. Porque cuando tengas esos 2 trabajos vas a subir tu nivel de vida, y para mantener tu nivel de vida vas a necesitar un poco más. Y no vas a poder dejar un trabajo porque ya tienes un nivel de vida que no puedes soltar. ¿Cuál es el fin de todo tu trabajo, hermano? ¿Cuál es el fin de todo tu trabajo? ¿Te has preguntado eso? A ver, ¿por qué estoy trabajando y por qué anhelo más? ¿Te has preguntado eso? Está claro que debes trabajar, que el Señor nos manda a trabajar y hacerlo con excelencia, pero no podemos poner el trabajo por encima de Dios ni de tu familia. Pregunta, ¿pudieras decir que tú trabajas para glorificar a Dios? ¿Pudieras decir que trabajas para glorificar a Dios? Lo que vemos en la enseñanza de Cristo es que donde tenemos que hacer tesoros no es aquí en la tierra. Dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. No se hagan tesoros en la tierra, porque ahí donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. El trabajo es bueno, el trabajo es digno, el trabajo es útil, pero solamente cuando lo utilizamos como una herramienta para servir a Dios y servir a los demás. ¿Estás sirviendo a tu familia realmente o estás realmente esclavizado en tu trabajo y lo único que le das a tu familia es dinero? El problema es que a veces pensamos que todo lo que podemos darle a nuestra familia es dinero, y eso no es así. Eso no es así. El trabajo es digno, hermanos, pero como una herramienta para servir a los demás y para glorificar al Señor. Fuera de eso, terminará siendo un ídolo que acabará por hacerte un esclavo.
Te pregunto, ¿de qué manera ves el trabajo? ¿Lo ves como una oportunidad para crecer personalmente, para gastar egoístamente, para sentirte mejor que los demás? Pero ¿alguna vez te has preguntado si tu trabajo es una herramienta para que puedas ayudar a aquellos que están en necesidad, para servir a tu iglesia y para honrar a Dios? Hermanos, el cristianismo no es una vida de individualismo. Tú no fuiste diseñado para vivir exclusivamente para ti mismo. Las escrituras nos enseñan que debemos de vivir pensando en los demás. El mundo va a tratar de arrastrarte a vivir egoístamente, a vivir aisladamente, donde se piensa que vivir cada quien su vida propia, pensando solamente en sí mismo, ese es el fin de todas las cosas. Vive para ti y piensa en ti y después reconsidérate a ti. No necesitas a nadie para sobresalir. No necesitas a nadie para cumplir tus sueños. Vive tú tu propia vida. ¿No es esa la idea del mundo? Pero el Señor no nos ha creado para eso, nos ha creado para vivir una vida en comunión y en comunidad. Las escrituras nos enseñan que debemos de vivir pensando en los demás. Es por eso que el predicador llega a la conclusión de que son dos mejor que uno. Leyendo un comentario de Sugel, del pastor Sugel, él dice esto: el trabajo y la vida solo alcanzan su verdadero propósito cuando entendemos que fuimos diseñados para vivir en comunidad, ayudándonos unos a otros y compartiendo las cargas y las bendiciones que nos ha dado Dios. El trabajo y la vida alcanzan su verdadero propósito cuando vivimos para servirnos unos a otros. El contraste, hermanos, del individualismo es el compañerismo. Cuando Eclesiastés llega a la conclusión, más valen dos que uno solo, deja claro ese contraste. Es mejor el compañerismo que el individualismo. Ese es un principio que podemos aplicar en cada área de nuestras vidas, no solamente en el trabajo. Dios nos ha creado para vivir en comunidad y no aisladamente. Aún en la iglesia, hermanos, hay muchos llaneros solitarios, quienes prefieren vivir aislados de las personas, pero definitivamente es mejor trabajar en conjunto porque habrá mayores y mejores resultados. El compañerismo también tiene la bendición de ser un apoyo en tiempos difíciles. Dice Salomón, porque si uno de ellos cae, el otro levanta a su compañero. Lo que presenta el predicador aquí era la idea de los peligros que tenían en su época los viajeros cuando iban por el camino. Los caminos de esa época no eran como los caminos de hoy en día. No había carreteras pavimentadas, no había luz mercurial en los caminos, había pozos, barrancos, incluso había animales que pudieran salir por el camino o incluso asaltantes. Y lo que está diciendo Salomón, entonces, cuando vas tú solo, imagínate si tropiezas, si caes, si tienes un accidente, ¿quién te va a levantar? Y utiliza esa analogía para enseñarnos que en esta vida también necesitamos de otras personas. Lo que presenta el predicador es esa idea de que necesitamos andar con alguien. Y en la vida cristiana, hermanos, no existen esos llaneros solitarios que dicen: yo solo veo por mí mismo y no necesito a nadie más. Tú necesitas a un hermano que camine contigo. Tú necesitas un grupo de hermanos, una congregación que camine contigo, que te ayude en tus luchas, que te ayude en tus batallas, que te ayude en tus pecados. Porque solo
entonces ¿quién te va a levantar? Eso habla de la importancia de no vivir aisladamente. El cristiano es llamado a vivir en comunión con otros creyentes. Y Salomón sigue desarrollando la misma idea, diciendo, además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Está hablando de la misma idea de esos viajeros que van por el camino, porque había épocas del año donde hacía tanto frío y los viajeros que iban solamente con su capa, solos pueden morir de frío al dormir a la intemperie. Pero cuando andaban dos, lo que hacían era ponerse espalda con espalda, cubrirse del frío y mantener el calor. Continúa con la misma idea. Sigue siendo la idea de que necesitamos compañeros, necesitamos amistades profundas, necesitamos un grupo, una comunidad que camine con nosotros, porque solos no llegaremos. Y finalmente usa otro ejemplo. Si alguien prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Igual, si alguien sale en el camino para aprovecharse de uno, entre dos pueden resistirlo. Pero ¿qué de aquellos que viven aisladamente? ¿Qué de aquellos que dicen, yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito de alguien que me vigile, yo no necesito de alguien a quien contarle mis luchas, mis problemas, mis procesos, ni mi pecado? Pues entonces no tendrás alguien que te ayude a vivir esta vida cristiana. Y una ilustración más, dice Salomón, cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. No es lo mismo un hilo solo que 2 ni 3, ni 4 ni 5 ni 100. Un hilo, por más delgado, cuando lo unes con más hilos, puede llegar a ser imposible casi de reventar. Y aunque bueno, muchos usan estas ilustraciones para hablar del matrimonio, en realidad el contexto no es el matrimonio, el contexto es vivir en comunión con otras personas. La enseñanza es muy sencilla, es mejor el compañerismo que el individualismo. Así que debemos preguntarnos, ¿qué me distingue a mí personalmente? ¿El individualismo o el compañerismo? ¿Qué me distingue a mí personalmente? El mundo nos dice que debemos ser autosuficientes, que entre menos dependamos de otros, mejor. Tú nada más te necesitas a ti. No te preocupes, no dependes de nadie ni de nada. Pero Dios no nos diseñó para ser autosuficientes. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Nos hizo para caminar juntos, amarnos, cuidarnos, servirnos, exhortarnos y hasta reprendernos unos a otros cuando hemos caído. Pero cuando optamos por no servir a la iglesia, estamos optando por el aislamiento. Cuando optamos por no relacionarnos con los demás hermanos, estamos optando por el aislamiento. Cuando nos sentimos autosuficientes, estamos optando por el individualismo. Cuando no queremos hablar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, incluso de nuestro pecado con algún otro hermano en la iglesia, estamos optando por el aislamiento. No importa que estés aquí cada domingo, estás viviendo aislado. Estás viviendo vidas individualistas. Y lo voy a poner aún más fuerte. Estás viviendo una vida egoísta. No querer mostrarte como alguien con debilidades es vivir en aislamiento.
No querer ser confrontado por tu pecado es vivir egoístamente, como el perezoso que no hace nada, que se cruza de brazos, pero está buscando su autodestrucción aunque no lo entienda. Pero tal vez el problema de fondo puede ser el orgullo, incluso un orgullo disfrazado. Porque en realidad lo que no quieres es ser confrontado por tu pecado. No querer mostrarte como una persona con debilidades, por eso te aíslas y dices yo no busco a nadie, porque mejor así, que nadie sepa lo que soy, ni mis faltas, ni mis fallas, ni mis debilidades. Este texto nos deja claro que debemos de buscar el compañerismo. Debemos estar dispuestos a dejar la comodidad de vivir aisladamente, sin rendirle cuentas a nadie de nuestras acciones, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. A veces el compañerismo es incómodo. ¿Por qué tenemos que soportar a otros? Porque a veces nosotros somos confrontados por otros hermanos en la fe. Porque así mismo tienes que ayudar a los demás, pero a la vez reconocer que necesitas ayuda. A veces el compañerismo es incómodo. Pero una cosa tú debes de saber: el compañerismo es mejor, mucho mejor que el individualismo. Tú puedes estar en la iglesia, venir todos los domingos y vivir en aislamiento. Y finalmente vemos que Salomón pone un ejemplo de aquel que por causa de su individualismo no acepta consejo, no está dispuesto a ser enseñado ni a escuchar a otros. Mira versículo 13: mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Aquel que dice yo sé todo y yo no necesito a los demás, yo no necesito que me aconsejen, yo no necesito que me digan nada. Eso es también vivir un individualismo egoísta. Dice, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. Está hablando del sucesor, del joven, pobre pero sabio. Una persona aislada y cerrada en sí misma no recibe consejos. Te encierras en tu propia sabiduría, te encierras en tu propio razonamiento, eres necio como ese rey. Se encerraba en su propia opinión. Y Proverbios también enseña mucho acerca de eso. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Tú no puedes recibir un consejo si vives en aislamiento, si vives individualistamente. Por eso esas personas que dicen soy cristiano pero no voy a una iglesia, es una contradicción. Dios nos creó para vivir en comunidad. Todos necesitamos recibir consejos de otros, puesto que nadie sabe todas las cosas. Es sabio escuchar consejos, conocer diferentes puntos de vista, incluso si es necesario ser reprendidos cuando lo amerita. Vivir en aislamiento no es sabio, porque no recibiremos consejo de los demás, así como este rey necio. El ser humano, hermanos, tiende a vivir para sí mismo, pero recordemos que Cristo entregó su vida por nosotros. Mismo Jesús vino a servir y no a ser servido, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Hermanos, Cristo murió para perdonar nuestros pecados, nos rescató para que podamos formar parte del pueblo de Dios. Y eso quiere decir que nos llama a vivir en comunidad. Al perdonarnos y rescatarnos, nos hizo parte de una familia, parte de un cuerpo, parte de un pueblo. Eso quiere decir que nos hizo para vivir en comunidad, no para vivir en aislamiento. Es que yo así soy. No, hermano, así eres y por eso Cristo murió por ti, para que no seas más así. De manera que si realmente tienes comunión con Cristo, debes tener comunión con tus hermanos. Así que, ¿qué es lo que refleja tu vida? ¿Qué refleja tu vida? ¿Comunión o individualismo? ¿Vives por ti y para ti? ¿O el Señor te ha hecho parte de su familia, de su pueblo y de su cuerpo? Si es así, debes vivir por y para los demás. Te recuerdo, Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad, no para vivir aislados. Entonces glorifica a Cristo sirviendo y amando a tus hermanos, porque dos son mejor que uno. Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad, no para que vivamos aislados. Y si tú hoy no perteneces a ninguna iglesia, o tal vez estás explorando la fe, yo te quiero decir que no tienes más que vivir solo, no tienes más que vivir aislado, no tienes más que luchar solo, no tienes más que lidiar con tu pecado del cual a lo mejor no puedes salir, con tus luchas, con tus debilidades. No tienes más que luchar solo. Ven a Cristo para que formes parte del cuerpo de Cristo, para que encuentres una comunidad que puede luchar contigo, que te puede ayudar en tus debilidades, en tu pecado, en tus luchas, en tus fallas, porque todos fallamos, pero estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Y si tú ya has creído a Cristo, en Cristo, y tú eres salvo, déjame decirte que no es válido vivir fuera del cuerpo de Cristo. No es válido. Un miembro fuera del cuerpo no tiene vida. Así que si Cristo vino a salvarnos para vivir en comunidad, no para que vivamos aislados, entonces glorifica a Cristo, sirve y ama a tus hermanos, porque dos son mejor que uno. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Y roguemos al Señor, hermanos, para que podamos vivir juntos glorificando al Señor, para servirnos con humildad, creyendo que todos nos necesitamos a todos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu amor, tu misericordia al salvarnos, al rescatarnos para que no andemos más solos, perdidos, extraviados. Cristo, ayúdanos a vivir en perfecta unidad, así como tú y el Padre son uno. Ayúdanos a realmente abrazar nuestra iglesia de tal manera que nos preocupemos por los demás, que nos ayudemos mutuamente para que glorifiquemos tu nombre y el mundo pueda ver que vivimos unánimes y puedan creer que tú viniste a este mundo a salvarlos de sí mismos, de sus propias vidas egoístas, de sus propias vidas individualistas.
puedan vivir en comunión contigo y con tu iglesia. Señor, perdónanos si hemos sido egoístas, si nos hemos creído autosuficientes. Perdónanos si hemos pensado que no necesitamos a nuestros demás hermanos y no hemos servido a nuestros demás hermanos en sus luchas, en sus debilidades. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a servirnos unos a otros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que no andemos más solos, que no andemos más como llaneros solitarios, que podamos vivir juntos, unidos, para gloria de tu santo nombre. Amén.